Buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Eh, bueno, vamos escribiendo desde dónde nos conectamos, vamos saludando mientras tanto. Como se dan cuenta, hoy tenemos un súper invitado. Mauricio sacó un tiempo un poquito corto con nosotros, pero van a disfrutar lo que vamos a ver con él, cómo estamos utilizando inteligencia artificial en proyectos. Eh, Mauricio, Mauricios, estoy rodeado Mauricios. hoy. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo. No los estoy viendo, pero saludos a todos. Donde Bueno, sea que estén. hay gente desde España, desde Costa Rica, desde Venezuela, desde Wow. Colombia, diferentes sitios. Bueno, ahí como siempre tenemos una audiencia chévere. Pues como estamos cortos de tiempo, Mauricio, vamos a proceder, ¿no es cierto? Empecemos de una Entonces vez. hoy, como dijimos, vamos a hablar de inteligencia artificial y de una herramienta que Proyectiza ha desarrollado, encabezado por Mauricio, que se llama Mi PMO. Em, Como siempre, los invitamos a nuestra siguiente sesión, que es, vamos a hablar vamos a hacer una serie de charlas donde vamos a hablar del día a día de diferentes roles en la gestión de proyectos desde lo tradicional y desde lo ágil. Entonces, la próxima sesión vamos a hablar del día a día de un Agile Coach. Vamos a hacerlo como en formato entrevista con Mauro, eso va a estar súper chévere. Entonces, los esperamos. Por favor, recuerden, háganlo de una vez, escaneen de una vez este código QR, de una vez se registran y por favor inviten a sus amigos, no sean envidiosos. Inviten a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, díganle a sus jefes. Hay empresas que ya están viendo este webinar como parte de la rutina y para hablar de diferentes temas que nos interesan, ¿no es cierto? Eh, Siguiente, Mauricio, quiero hacerlo rápido hoy Bueno, para que tengamos más tiempo con Mauricio. Entonces, bueno, como siempre estoy aquí con mi querido amigo Mauricio Morales, gerente de Projectical. Ya saben, si quieren tener realmente la aplicación, la adopción inteligente del PMBOK, Mauricio es el crack. Empresas, equipos y personas vienen siendo acompañadas por Mauricio desde hace más de 20 años. Tiene un sistema de certificación PMP que es súper exitoso porque está basado en que aprendes y luego te certificas y no con trampas ni a punta de aprenderse de memoria cosas, sino porque sales sabiendo, siendo un mejor gerente de proyectos. Siempre un orgullo, un honor tenerte acá y compartir este espacio contigo y considerarte mi amigo, hermano. muchas gracias, René. Y bueno, René Pascuas, que a quien no solo considero un gran amigo, sino la persona que más respeto y más sabe en, en el campo, en las trincheras, sobre marcos de trabajo ágiles. Lo ha aplicado de todas las formas posibles, sabe qué funciona, qué no funciona, tumba muchísimos paradigmas de marcos de trabajo ágiles y del trabajo con agilismo. Y bueno, bienvenido René, muchas gracias por estar aquí Gracias, también. Y muy vamos amable. Y bueno, presenta a entonces, Mauricio. ahora los traigo a presentarles a un gran amigo también, Mauricio Espina. Mauricio es director de la firma Proyectiza, una firma que ha durante muchos años acompañado grandes empresas en la consultoría, en gerencia de proyectos, en OPM3, en implementación de metodologías y oficinas de proyectos. Tiene casos de éxito impresionantes, premios dados por sus clientes y es un honor, Mauro, realmente que esté aquí. Bienvenido. Gracias. Gracias, Mauro. Gracias, René. Un gusto. Yo Y hoy feliz vamos a de estar hablar acá. de la inteligencia artificial aplicada a la gestión de proyectos. Y Mauricio está aquí porque con Proyectiza ha desarrollado una aplicación muy interesante que se llama Mi PMO, que él nos va a explicar un poco más de la aplicación ahora, pero que ha aplicado inteligencia artificial, ha sido desarrollada con varios PhD, mejor dicho, él tiene toda la historia
Y yo creo que es la primera aplicación colombiana, hasta de pronto latinoamericana, que aplica inteligencia artificial a la gestión de proyectos. Entonces yo creo que una figura de mayor autoridad en esto difícil tener en este espacio. Entonces, Mauro, adelante, cuéntenos por favor cómo funciona la inteligencia artificial aplicada a la gerencia de proyectos, de dónde salió esa idea y vamos a hablar un poco de mi PMO. Y quienes nos acompañan hoy, Mauricio, antes de que comiences, recuerden, ¿no? Preguntas, si tienen con Mauricio, de una vez van escribiéndola en el chat, sus apreciaciones y los vamos leyendo. ¿Listo? Dale, Mauricio. Buenísimo. Hago hincapié en lo que acaba de decir René. Por favor, pregunten todo lo posible en el momento y trataremos de responder en el momento para que esto sea una conversación. Lamentablemente, solo voy a poderlos acompañar por unos poquísimos minutos. A mí me hubiera encantado acompañarlos hasta el final, pero pregunten todo lo que quieran, ¿vale? Me interesa muchísimo poder saber qué piensan y qué inquietudes pueden llegar a tener. Bueno, ¿cómo funciona esto? Em, Digamos que la inteligencia artificial es un mecanismo, es una herramienta y no un fin en sí mismo, ¿verdad? Y dicho eso, lo que nos propusimos fue entender cómo hacer que evolucione la dirección organizacional de proyectos. Es decir, cuando nosotros hablamos de este tema, hablamos de todos los dominios, de proyectos, de programas, de portafolios, de habilitadores. Ese, digamos, es nuestro marco conceptual. Y nuestra pregunta siempre ha sido, ¿cómo evolucionar más rápido? ¿Cómo funciona más o menos el ciclo? El ciclo funciona hoy en día de esta manera. Se dan una serie de mejores prácticas. Esas mejores prácticas son detectadas por el PMI o por muchísimas asociaciones a nivel mundial. Se generan grupos de estudio. Se entiende que las mejores prácticas son de aceptación general. Al final llegan a libros que arrancan en inglés, ¿verdad? Con eso para muchos es una barrera. Y después de 1, 2 o 3 años llegan los libros a nuestros mercados. Eso quiere decir que sí se está dando una evolución. Los procesos que hacen las organizaciones y las asociaciones de proyectos es súper valioso. Es lo que tenemos, pero es un poco lento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos hemos empezado a hacer preguntas muy propias del sector latinoamericano y hemos buscado respuestas apoyados en inteligencia artificial. Por eso empezamos a hablar de visión evolutiva de la dirección de proyectos. Nosotros entendemos la dirección organizacional de proyectos como un organismo vivo y queremos entender cómo lo podemos hacer evolucionar emulando la naturaleza. ¿Sí? Todo a través de inteligencia artificial. Ustedes están viendo mi presentación, ¿verdad? Nada Sí, más por asegurar que no estoy sí. hablando de algo que no es. Ok. Ujú. Entonces, Proyectiza es una firma de consultoría fundada hace 15 años. Y nuestro eslogan es Successful Projects Based on Research. Es decir, nosotros somos unos absolutos creyentes y hace parte de nuestro ADN, desde nuestro ADN el tema de investigación. Y nuestros servicios son siempre apoyados en investigación, son la capacitación, la consultoría y la tecnología relacionada con dirección de proyectos. Así que todo lo que les vamos a hablar, por supuesto, tiene como matriz la investigación aplicada. ¿Vale? Vamos a comenzar con un brevísimo contexto muy rápido de cosas que todos intuimos de cierta manera, pero vamos a comenzar por ahí. ¿Qué nos dice el PMI en sus datos de Pulse of the Profession? Que a mayor madurez, mejores resultados. Eso es, digamos, una respuesta que todos podíamos esperar. O sea, en la medida que las organizaciones sean más maduras, tienen mejores resultados desde el punto de vista de cómo alcanzan sus objetivos y cómo manejan en general ciertas perspectivas de proyecto. Esto es, digamos, un tema medio obvio para los que trabajamos en temas de proyectos. A más madurez, pues la idea es que tengamos mejores resultados. Pero aquí vienen preguntas entre líneas. Y sabemos que a más madurez, mejores resultados, pero específicamente qué tipo de madurez. Y específicamente cada punto de madurez en proyectos y en todos estos temas, qué tanto me acerca a los resultados. Es decir, cuál es la relación, cuál es la correlación entre esas dos variables. Pensando en eso, hemos hecho estudios bibliográficos de investigaciones a nivel mundial y nos encontramos con una sorpresa bien grande. Y es que en la dirección organizacional de proyectos hay muy poca investigación
Cuando hicimos un estudio de los últimos años, encontramos apenas 133 publicaciones a nivel de doctorado en los últimos 20 años. Y esas publicaciones se concentraban en estos países que ustedes están viendo. Es realmente poco. Es interesante cómo el mundo cada vez reconoce más la importancia de la dirección de proyectos, pero se investiga poco. ¿Entienden? Entonces ahí nosotros evidentemente encontramos una oportunidad y encontramos unos vacíos de conocimiento que para nosotros son interesantes y quisiéramos llenar, ¿verdad? Y hablemos ahora de temas de biología. Voy a estar mezclando muchos temas y espero que puedan preguntar. ¿Ustedes sabían que en América Latina hay 220 tipos de maíz diferentes, como los que ustedes están viendo acá? Y la pregunta que uno se hace es ¿por qué? ¿Por qué la naturaleza crea 220 tipos de maíz? ¿Por qué no simplemente crea dos tipos de maíz? ¿Por qué enredarse, entre comillas? ¿Por qué meterse en esa complejidad de los tipos de maíz? Pues porque la naturaleza, digamos, tiene implementado mecanismos de altísima adaptación. Hay maíces por alturas, hay maíces por tipos de suelos, hay maíces que funcionan mejor cerca al mar, etcétera. Y eso a nosotros nos manda una señal muy grande. Y es que la adaptación exige lidiar y exige adaptar y generar muchísimas más opciones de las que hoy probablemente estamos generando, ¿sí? A manera de reflexión. Esta gráfica que les estoy mostrando acá es la gráfica de la evolución que han tenido los diferentes telescopios espaciales, terminando con el James Webb. Es la misma imagen, pero por supuesto va mejorando la tecnología, se va construyendo sobre lo construido, pero es importante y definitivo ir ganando definición. Y quiero que empecemos a girar alrededor de esos dos conceptos, de la importancia de la adaptación, pero una adaptación real, ¿sí? Hablando de proyectos, cada proyecto porque tiene X metodología y no otra, porque en las organizaciones a veces solo hay una metodología para hacerlo todo y qué tan conveniente es eso. Y segundo, con qué grado de definición o con qué grado de detalle entendemos lo que estamos haciendo en términos de madurez. Se los voy a poner en términos un poco más simples. Todos estamos probablemente de acuerdo con que de una u otra manera hay que hacer un acta de constitución de proyecto. Llámese un documento de visión, llámese un acta de constitución, bueno, independientemente. Todos entendemos que eso es una mejor práctica y es algo bueno, pero mi pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Es decir, ¿qué tanto aporta el hecho de implementar cada una de las mejores prácticas? ¿Qué ocurriría si no la usáramos? ¿Qué ocurriría si solo usáramos el 50% de ella? ¿Sí? Ese tipo de definición, ese tipo de entendimiento, por ahora no lo tenemos. Por ahora lo que tenemos es una aproximación general que nos dan los estándares y es una muy buena aproximación, pero no entendemos exactamente la causalidad de implementar una mejor práctica en una compañía y eso qué efectos pudiera llegar a tener. ¿Entienden? Otra pregunta que nos hacemos es, ¿por qué primero esta mejor práctica y por qué después la otra? ¿Qué pasaría si cambiáramos el orden? ¿Encontraríamos una opción diferente que pudiera ser útil para determinado tipo de proyectos? Ese tipo de cosas es lo que nos interesa mucho resolver, ¿sí? Partiendo de los estándares que hoy tenemos, cómo podemos empezar a evolucionar diferentes metodologías y cómo podemos implantar una nueva metodología en una empresa y permitir que esa metodología vaya evolucionando de una forma relativamente natural, ¿sí? Incluso llegando a opciones que no habíamos pensado, pero que resulta que funcionan dado el contexto de la organización, ¿vale? Em, no los estoy viendo acá. Regálenme un segundo. Mauro, René, ¿me hablan? Solo para estar seguro. Sí, aquí Hola, ¿cómo estamos. estás? Sí, acá estamos. Entonces, Te cuál es el escuchamos concepto? atentamente. Vale, vale, chévere. ¿Cuál es el concepto más poderoso que nos trae la naturaleza? Y es que la naturaleza es muy poderosa en términos evolutivos porque cada individuo es el objetivo, pero también al mismo tiempo un experimento, ¿sí? Cuando sale una nueva tortuguita al mar,
Esa tortuguita, por supuesto, es el propósito de la naturaleza, que exista la tortuguita y que pase la siguiente generación, pero en sí misma es un experimento, en el sentido de que esa tortuguita va a tener ciertos rasgos que puedan hacer que crezca y se reproduzca o que definitivamente no llegue ni al mar. ¿Sí? Perdón por la referencia cruel, pero así, la naturaleza es así, La ¿verdad? vida. Entonces, esto nos hace pensar en lo siguiente. Si en la naturaleza cada individuo es el objetivo, pero también un experimento, nosotros deberíamos lograr que cada proyecto sea el objetivo, pero al mismo tiempo un experimento, ¿sí? Y cómo aprovechar esa situación para evolucionar rápidamente, basado en datos. Agilismo. Agilismo dicho de una manera bonita. Gracias, Mauricio. Ujú. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar? Explico de forma general cuál es nuestro proceso y cuál es el efecto de la inteligencia artificial en todo esto. Arrancamos con un diagnóstico, hacemos diagnósticos OPM3 y con muchísimos frameworks diferentes. Por supuesto, esto que nos permite entender cuáles son las mejores prácticas presentes en la organización, cuál es ese ADN presente en la organización que tienen y que no tienen, ¿verdad? Y a partir de eso empezamos a definir planes de mejora. ¿Qué es un plan de mejora? Priorizamos los gaps o las brechas que encontramos, las priorizamos, pero en el contexto del plan de negocio de la compañía que estamos atendiendo. Las empezamos a priorizar y decimos, oye, primero haz esto, después esto, etc. Trabajamos todo el tema de gobernanza de alineación. Seguimos, implementamos esas mejores prácticas que definimos en el plan de mejora y volvemos a empezar. Y esto lo vas a encontrar muy cercano, René. Por Sí, supuesto, cada que eso veo. terminamos el ciclo, pues ponemos un bloquecito, una mejora, después de 6 meses o 3 meses, que al final va definiendo todo un sistema empresarial de dirección de proyectos. Es decir, esto es lo trabajamos de forma muy iterativa, así que aquellos que están muy familiarizados con los temas ágiles, pues esto va a ser muy común. Y cuando tenemos todo el sistema empresarial de dirección de proyectos o a medida que lo vamos teniendo, porque esto es iterativo, pues lo montamos en una herramienta que se llama Mi PMO para hacer una implementación a escala y para lograr, digamos, hacer que la metodología viva y no se nos quede como una muy buena idea, como un muy buen consenso, porque al final nadie usa, ¿sí? Ese es nuestro ciclo, ¿sí? En general. Entonces, nos va a servir para entender cómo empleamos la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las preguntas que empiezan a surgir y que nos empezamos a hacer? En el tema de diagnóstico, siempre nos hemos preguntado qué pasaría, qué tan cerca estamos cuando hacemos diagnósticos. Los diagnósticos son De la entrevistas verdad. y revisión de evidencias, pero sabemos que hay muchísimos más datos, o sea, datos del día a día, ¿sí? Que podríamos estar utilizando, ¿sí? En los temas de planes de mejora, por supuesto, seguimos los mejores estándares y también nos apoyamos y siempre lo vamos a hacer en experiencia. Pero la pregunta es, bueno, estamos utilizando un enfoque, pero realmente el número de combinaciones puede ser muy grande, ¿verdad? Las combinaciones posibles y hay alguna de esas combinaciones que puede servir especialmente, ¿sí? Y por tanto, ¿cuáles son las mejores prácticas que más le ayudan a cierto tipo de proyecto? Suponiendo que una organización tiene 15 tipos de proyectos diferentes. O sea, cuando hacemos una matriz de tipologías de proyectos, podemos decir, una perspectiva es CAPEX, pero otra perspectiva es disciplina, pero otra perspectiva es el tiempo, pero otra perspectiva es complejidad y se nos va armando todo un cubo con una Ujú. serie de opciones diferentes y de sabores diferentes de proyectos, ¿sí? Y es ahí donde empezamos a intuir que en nuestro nivel de adaptación no es suficiente. Porque cuando hacemos el cubo de proyectos, resulta que nos empezamos a encontrar con 25 proyectos, tipos de proyectos diferentes, combinando 4 o 5 perspectivas. La pregunta es, ¿qué tanto se logra adaptar nuestra metodología a eso? ¿Sí? ¿O solo estamos usando 3 caminos? ¿Sí? Claro. Entonces, es ahí donde hay una oportunidad gigante de mejora. René, ¿tienes alguna pregunta o todavía no? Todavía están tímidos Sí, no, nuestra ya audiencia. dicen excelente profesor. Juan comenta que el maíz fue evolucionando de un pasto cultivado por las diversas comunidades indígenas en América. Gracias. A Winston, lo siento mucho, Winston, le dice que mis jefes no me permiten experimentar. Imagínense eso. ¿Cómo puede uno mejorar e innovar si no experimenta?
Qué Dios buena santo. pregunta, pero qué buen comentario. ¿Por Sí, qué? Los jefes, comillas, las organizaciones necesitan soluciones y no hay mucha oportunidad de experimentar como tal porque eso, digamos, pone nervioso a mucha gente. Es difícil de ujú, explicar. Entonces, mi PMO de hecho soluciona ese tema. ¿Por qué? Mi PMO es una plataforma que hacia arriba es una solución. Entonces te soluciona temas del día a día de proyectos, los documentos, todas esas cosas que son justificables de cara al negocio. ¿Sí? Pero hacia abajo es una plataforma de investigación. Entonces el trato que le proponemos a nuestros clientes es, oye, tú agarra mi PMO y tómalo como solución y trabaja y está bien. ¿Sí? Pero nosotros hacia abajo vamos a utilizarlo como una plataforma de investigación que genera metadatos y nosotros nos encargamos de todo el tema investigativo. Así hemos logrado muchos acuerdos de colaboración gana-gana con muchas compañías, porque todos tenemos un poco de lo que queremos, ¿sí? En el mismo ejercicio. claro, Lo claro. vamos a ver con un poco más de cuidado en el siguiente punto. Sí. Mira lo que Bien, dice Juan. Juan Andrés dice, ¿pueden los estándares ser una camisa de fuerza para las organizaciones y no dejarlas pensar y actuar fuera de la caja? ¿Puede quitarle óptica a la precisión del proyecto? puede que sí. De hecho, lo que nosotros decimos es, lo que pasa es que va a ser muy cuidadoso con esa respuesta. Nosotros no somos anti-estándar. De hecho, nosotros agradecemos que haya estándares, porque lo que hay son estándares, afortunadamente. Si no, no tendríamos casi nada. ¿Sí? Pero lo que sentimos es que los estándares son nuestra línea de base, nuestra semilla, nuestro pasto, y de alguna forma tenemos que desarrollar alguna herramienta que permita una evolución más a la medida de las compañías, de tal manera que las compañías puedan hablar de su propia metodología y puedan romper Mm, ciertos paradigmas mucho más rápido. Los estándares van para allá. Los estándares no quieren paralizar a nadie, pero el modelo de desarrollo del conocimiento es muy lento. Todavía es con libros, todavía, ¿sí? Y lo que queremos es meter una semillita, como alguien dijo, decir, oye, este es un pastico, y déjalo evolucionar rápido dentro de la empresa para que te salga un maíz, pero el maíz morado que necesita tu empresa, ¿sí? A partir de una experimentación, pero también de algo muy práctico, ¿sí? claro, pero el proceso y la metodología te permite no morirte de hambre y comer el maicito inicial desde el comienzo. Yo Sí, digo, porque yo todo, digo algo, Mauricio, que las buenas prácticas son igualadores. Entonces, un genio crea la buena práctica, por la razón que sea, y cuando los equipos de la organización lo usan, suben de nivel a nivel genio. Entonces, es muy importante cuando estás arrancando utilizar esas buenas prácticas y luego ya puedes crear tus cosas, como tú estabas diciendo que me parece muy chévere, pero tú puedes ser muy eficiente al comienzo con una buena práctica. Sigue, 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 sí, disculpa. no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, lo que nosotros queremos es, nosotros reconocemos totalmente el valor de la mejor práctica porque es nuestra semilla. O sea, cuando no tenemos mucho, es lo que tenemos y son 50, 60, 100 años de historia. O sea, está bueno. ¿Sí? Claro, Pero claro. dada esa semilla, sí podemos armar una maquinita dentro de la organización para que haya una metodología evolucionada dentro de la empresa. Y alguien puede decir en 5 años, esta metodología parte de estándares, pero es una metodología súper a la medida, porque entre más la usamos, más se adapta, ¿sí? Sin necesidad de sentarnos a experimentar explícitamente, porque son temas que asustan, sino simplemente usándola, ¿sí? Por eso usamos inteligencia artificial. Y yo Bien, creo ahí también que los estándares se vuelven una camisa de fuerza si nosotros pensamos es en implementar el estándar y no en tomar el estándar como una caja de herramientas y sacar de ahí lo que necesitamos. Exactamente. Y ahí es donde mi PMO entra, porque hasta donde vemos, mi PMO ayuda a que lo que hayamos definido metodológicamente sea más una camisa a la medida de la organización, de cada proyecto, eh, de cada tipo de proyecto, en fin. Como hemos venido diciendo aquí, Mauricio, desde que arrancamos con este webinar, desde la primera edición, no hay recetas, no hay recetas, hay que Ujú. ver qué le sirve a cada uno y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sigue, Mauricio, para optimizar, no, optimizar tu exactamente. tiempo. Pero exactamente, o sea, tenemos que utilizar cada proyecto, el proyecto que es, el CAPEX, la inversión, como un experimento en sí, de una forma práctica.
Entonces, ¿esto en qué termina? ¿Esto en qué termina? Nosotros hablamos muchísimo de enrutamiento de proyectos. ¿Qué pasa? Cualquier metodología termina de alguna forma faseada, con fases. Estos los pongo, pero puede ser 6, 7, 8 fases, las que ustedes quieran. Hay unos procesos, esos procesos tienen unos artefactos posibles. ¿Sí? Aquí estoy siendo un poquito esquemático. Algunos se hacen solo una vez porque estás definiendo el proyecto. Y otros se hacen de forma iterativa, pues que el proceso es iterativo. Pero esto tiene mil formas de montarse, sea ágil o de lo que sea, ¿verdad? Pero aquí lo que surge la pregunta es, si nos ponemos a pensar de verdad, ¿cuántos tipos de proyecto tenemos? Siempre la respuesta de las empresas es, no, solo tenemos uno. O sea, vamos a usar lo mismo para todo el mundo. O tenemos tres proyectos, el grande, el mediano y el chiquito. Ok. Pero la verdad es que cuando lo empezamos a analizar, las compañías tienen 25 tipos de proyecto. Como les decía ahorita, cuando uno empieza a cruzar variables de CAPEX, complejidad, cantidad de áreas, bueno, lo que ustedes quieran, el tema se complejiza mucho. ¿Y por qué empezamos un poquito como a evitar eso? O sea, las organizaciones dicen, no, no, no hablemos de 25, pues porque eso es muy complejo. Pero estamos cayendo en cierto negacionismo. ¿En qué sentido? Los sistemas de proyectos tienen una complejidad implícita, por lo que acabamos de decir. Entonces no deberíamos negarla, deberíamos reconocer que efectivamente hay 25 tipos de proyectos. Lo que hay que hacer es atender esa complejidad de una forma práctica, pero no negar la complejidad. Porque no sé, Mauro, si alguna vez nos hemos encontrado un cliente grande, una gran empresa o la que sea, que nos diga que tiene 8 tipos de proyectos. Casi No, nunca, ¿no? Siempre nos siempre dicen dos son proyectos. 2, 3 tipos de proyectos. En el Y mejor así de los termina. casos, En normalmente el- lo que dijo Mauricio, uno o O dos. uno. Entonces terminamos negando la complejidad y no atendiéndola, ¿me entienden? Entonces, en este ejemplo, resulta que por ahora hay dos tipos de proyecto. Bueno, el proyecto tipo A tiene una ruta diferente, o sea, te usa el 60% de esto, y la ruta tipo B te usa el 30% de esto. La pregunta es, ¿qué te usa y por qué lo que no usa no se usa? ¿Y por qué lo que propones sí lo propones? Casi siempre la respuesta es intuitiva o basada en estándares. Pero ahí sentimos que como parecía en los telescopios, en la imagen de los telescopios, hace falta mucha información, porque realmente esas decisiones de enrutamiento no están basadas en datos, sino que están basadas en intuición, buenas intuiciones, y yo creo en la intuición, pero falta probarlo, más cuando nos aparecen muchísimas más rutas, ¿sí? Cuando aparecen más de 5 rutas, entonces ya el tema se vuelve muy complejo y ya necesitamos un robot que nos ayude con el tema, lo cual está bien, ¿sí? A eso le llamamos enrutamiento de proyectos. Y es ahí donde me aparece mi PMO. Cuando resulta que nosotros salimos con que hay eh, 18 tipos de proyecto y por tanto 18 tipos de ruta de metodológicas, entonces se vuelve inmanejable. Pensando en eso, desarrollamos mi PMO. ¿Qué es mi PMO? Mi PMO es una red social de proyectos que te ayuda, tú le metes unos parámetros y le dices específicamente cuáles son los parámetros. Mi PMO te identifica cuál de los 18 tipos de proyecto, de los 25 o de los 100 tipos de proyecto que maneja tu empresa específicamente es y te va llevando punto a punto. Te va ayudando con la complejidad y te agarra de la mano y te dice, mira, tienes que hacer exactamente esto y no te enredes con más cosas. Yo te voy llevando de a poquitos, no te preocupes. La parte interesante de esto, y por eso menciono el tema de red social, es que funciona muy parecido a cualquier red social que ustedes usen, Instagram, Facebook, la que sea. ¿Cómo funciona, por ejemplo, Facebook? Bueno, yo creo que a estas alturas todos hemos notado que no existe un Facebook como tal, sino que cada uno tiene su Facebook, ¿verdad? Facebook envía información, para el caso de Facebook es publicidad, y les manda publicidad exactamente la que ustedes les necesitan. Facebook, de hecho, sabe más de uno que uno mismo, ¿verdad? Ujú. Eh, digamos, hasta ahí el ejemplo con Facebook, ¿sí? Hasta ahí nos parecemos, porque nosotros no queremos ni vender publicidad, ni queremos hacer nada de eso, sino que lo que queremos es ofrecerle herramientas específicamente a cada usuario y a cada proyecto, ¿sí? Así como las redes sociales empiezan a agarrar muchos metadatos, o sea, cada que tú le das clic a una red social, le das like,
eso ya es un metadato. Cuando le das carita, es otro metadato. Cuando abres una foto, te empieza a marcar cuánto tiempo estás viendo la foto, etcétera, 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 etcétera. Está generando una nube de datos. Así como ocurre en las redes sociales, nosotros estamos generando una nube de datos. De tal manera que el solo hecho, y esto va para la persona que dijo que en su organización no lo dejaban experimentar, el solo hecho de estar utilizando su proyecto en su trabajo, o sea, es su trabajo en día a día, realmente está generando una nube de metadatos que apoya el proceso de investigación. ¿Sí? Ujú. Y lo que hace la red social, lo que hace mi PMO, es poco a poco empezar a aprender y empezar empieza a decir, oye, teníamos 18 tipos de proyecto, pero parece que apareció un 19. Y los humanos no lo saben, pero parece que le voy a empezar a explicar a los usuarios que parece que hay un 19, ¿sí? Por una combinación nueva. Y parece que para el proyecto AX1 no sé qué, funciona bastante bien aplicar solo el 30% del acta constitución y funciona muy bien aplicar full el tema de EDT y funciona muy bien un enfoque híbrido, ¿sí? Entonces, esto es un navegador que nos ayuda a agarrar toda la información que generamos, todos los datos que generamos y convertirlas en conocimiento que ayuda a la evolución de las metodologías. Después, pasado un tiempo, las organizaciones van a encontrar algo, y es que partieron de unos estándares que, como siempre digo, valoramos muchísimo, pero que pasado el tiempo, la metodología de las empresas es su metodología, ¿sí? Ujú. Y no sé si les ha pasado alguna vez que ustedes dicen, ¿yo por qué tengo que hacer esto? O sea, yo no le encuentro ningún sentido a esto. Uf, ¿Qué pasaría, muchas. qué pasaría si en 6 meses no te aparece? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si te saliera un plan de capacitación a la medida tuya, basada en datos? Porque te dice, oye, tú no, tú deberías hacer mucho más, yo qué sé, muchos planes de comunicación, pero no te va muy bien en eso, ¿sabes? No te califican muy bien, normalmente te los devuelven. Entonces te voy a proponer un plan de capacitación a la medida. Resulta que estás ejecutando X proyecto. Mira, la ruta específicamente es esta. No la habías pensado, pero no hagas esto. Y si haz esto. ¿Sí? Hoy en día nosotros lo intuimos. Entonces estamos dando chequeadas, revisamos, quitamos cosas aquí y allá, pero todo es intuitivo. Y la verdad es que Claro. hoy en día tenemos la posibilidad de hacerlo data driven, basado en datos. Y Ahí podríamos presentar. Adelante. hay una pregunta, Mauro, y es de Pedro, ¿cómo solucionar la consecución de los datos para la inteligencia artificial? ¿Cómo se obtienen Ese esos datos usando mi PMO? Ese siempre es el desafío. La inteligencia artificial, el gran desafío de la inteligencia artificial es que puedes programar un robot de inteligencia, un módulo de inteligencia artificial y nunca vive porque necesitas muchos datos. El solo hecho de utilizar la plataforma ya te genera metadatos, ¿sí? El hecho de que abras un proyecto ya está generando metadatos y muchísimos metadatos, muchísimos, ¿sí? El solo hecho de que abras un documento, de que escribas un comentario, de que le des like, de que revises, de que interactúes con la herramienta, está generando una cantidad brutal de datos, ¿sí? Por eso es que mi PMO es una solución para los usuarios y al mismo tiempo una plataforma de investigación, ¿sí? Porque hacia abajo hay muchísimos metadatos. Entonces, Claro. podríamos estar presentando no evoluciones que dependan de las versiones de X estándar, lo cual está bien, o sea, yo no soy anti nada, de hecho, agradezco todo lo que bien están haciendo las asociaciones, pero podríamos estar haciendo cortes evolutivos, René, cada 3 meses, donde decimos, mira, arrancamos así y resulta que ahora tenemos 26 caminos diferentes y producto de los 26 caminos estamos logrando una adaptación o estamos logrando una efectividad extra de 12% en los portafolios. Porque quitamos esto, porque pusimos esto, todo lo tenemos basado en datos. Claro. ¿Sí? Mira que eso se está dando en las organizaciones orientadas a agilismo, donde estamos usando, por ejemplo, OKRs, que precisamente se revisan trimestralmente y se tiene un estilo Kaizen de filosofía Kaizen, ¿no? De yo reviso y mejoro un ciclo de mejora continua de Deming. Si alguien quiere que Mauricio dice Deming, yo prefiero decir Kaizen, pero es la misma idea, mejora continua Es lo incremental. mismo.
y eso ya per se se convierte en, en experimentar, ¿no? De alguna manera. Tú alcanzas a responder unas preguntas porque hay más de las que dijo Mauricio Morales. Sí, déjame avanzar una y sí, Listo, claro, dale, esa es la dale. Y me primera das el parte, paso, me das el pero, paso. pero vamos a, pero vamos a llegar a puntos de definición increíbles y muy rápidamente, o sea, estamos haciéndolo ya. Cosas como las siguientes. Oye, está bien que haya que hacer acta desde Constitución. Menciono eso porque es como una mejor práctica muy conocida, por ser la primera. ¿Verdad? Sí. Pero ¿por qué el acta de Constitución siempre tiene, va a decir cualquier cosa, 9 campos? ¿Por qué el acta no tiene 6? ¿O por qué no tiene 11 en determinados casos? ¿Me entienden? Entonces estamos, de hecho, evolucionando los artefactos también. Y estamos logrando un nivel de definición muy alto y logrando entender eso qué efecto tiene. De la siguiente manera. Miren, lo primero muy importante es que partimos de tipología, la tipología de la organización. Evidentemente, un driver clave acá es que depende mucho del tipo de empresa, de la estructura, del tamaño, del sector. Eso influye muchísimo, eso ya lo entendimos. ¿Sí? Lo entendimos basados en datos. Entonces, lo primero que hacemos es un sondeo de la tipología de empresa. Cuando tenemos la tipología de empresa, otra cosa que influye mucho el país, hacemos un sondeo dentro de la empresa de la tipología de proyectos. Siempre comenzamos, como les digo, no, tenemos un tipo de proyecto. No, no puede ser. En realidad, hacemos una matriz o un cubo de proyectos. Empezamos a entender la composición de las rutas metodológicas en términos de mejores prácticas. Cuando las empresas tienen 3 rutas metodológicas, específicamente qué mejores prácticas están ahí. Y eso lo sumamos a los metadatos de mi PMO. Y empezamos a resolver preguntas críticas. De hecho, en este momento estamos comenzando una investigación postdoctoral que responde o que desarrolla modelos estadísticos para responder estas preguntas. Y la primera es, ¿cuál es el esfuerzo real de aplicación de cada mejor práctica? ¿Se ha puesto a pensar en eso? O sea, ¿ustedes alguna vez han medido cuánto esfuerzo implica eh, utilizar cierta mejor práctica? ¿Cuánto esfuerzo en términos de horas del equipo? Claro. Porque ese es un dato importante. O sea, ¿cuántas horas se consume hacer, yo qué sé, se consume hacer un plan de gestión de riesgo? Eso es lo primero. ¿Qué tan costoso es realmente? ¿Sí? Pues hoy en día estamos armando modelos estadísticos para medir el esfuerzo, porque cuando tratamos de hacerlo y empezamos a investigar, resulta que no hay modelos estadísticos para calcular esfuerzo en procesos de este tipo. Entonces hay que desarrollarlos para que la inteligencia artificial los pueda aprovechar. Dos, ¿cuál es el aprovechamiento real de esas mejores prácticas? Es decir, nos gastamos 215 horas haciendo plan de gestión de riesgo en la primera parte. Y realmente esa información, ¿qué tanto ha sido aprovechada? Pues no hay modelos estadísticos que permitan entender el aprovechamiento que tan fácil mencionamos, pero que es tan difícil de medir. ¿Sí? La tres, ¿cuál es la correlación con los resultados finales? Es decir, cuando aplico ciertas mejores prácticas, ¿cuál es la correlación real? Como me dicen muchos de mis clientes que son grandes empresarios, pero también son personas muy fácticas, muy, muy prácticas. Me dicen, Mauricio, ¿y qué pasa si no hacemos esto? Yo 25 años sin hacer nada de esto que usted me propone y tengo una gran empresa. Y entonces, ¿cuál es la verdadera utilidad? Bueno, lo que queremos es responder con total contundencia, ¿sí? Y por último, ¿cómo debe ser la ruta metodológica de determinado proyecto? Como les decía, pero no de 2 proyectos o de 2 tipos de proyecto, de una matriz de 100 proyectos. ¿Por qué? ¿Por qué esa ruta? ¿Qué efecto tendría? ¿Y cuál es el beneficio en términos de productividad, en términos de resultados? ¿Por qué se justifica? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Me entienden? Sabemos todos que por un tema de conocimiento grupal, por lo que se dan los estándares, sabemos que esas son mejores prácticas que van a funcionar, pero no sabemos con exactitud por qué. ¿Sí? Y eso es lo que queremos empezar a resolver para que cada vez ser más quirúrgicos en las intervenciones. ¿Eh? Adelante con las preguntas, que estoy ansioso de escucharlas. Súper. Listo. Muchas Si gracias. quieres, Bueno, dale, Mauricio, tú. hay varias acá. Hay una, aquí dicen, la inteligencia artificial puede desarrollar un project charter, un caso de negocio o una experiencia de usuario a partir de la cual una organización decida emprender un proyecto. Pues la inteligencia artificial generativa, tipo ChatGPT, podría ayudar. Nuestro enfoque, ¿cuál es?
Nosotros entendemos la inteligencia artificial como una gran herramienta para los humanos, pero no el reemplazo de los humanos y de temas de intuición y temas de riesgo. Entonces nosotros siempre probamos nuestra inteligencia artificial, a pesar de que es difícil, tratando de que nos proponga cosas, pero sea el humano al final eh, el que autorice después de haber revisado los temas. ¿Por qué lo menciono? Porque es fácil con la inteligencia artificial que se convierta en una caja negra. Entonces no es difícil programar inteligencia artificial. Lo que es difícil es responder, hacerse responsable por lo que hace la inteligencia artificial. Porque si uno no tiene cuidado, eso es una caja negra. Entonces la respuesta es sí. De hecho, en determinados casos, tenemos casos donde la inteligencia artificial comienza el documento, pero siempre va a estar la validación y el complemento de un humano, desde nuestro punto de vista. Vale, Mauro, Compartido gracias. completamente. Aquí hay otra que dice, bueno, tengo una dicotomía entre los estándares y las certificaciones. Las certificaciones se dan en base al cumplimiento y conocimiento del estándar, pero si el estándar se puede aplicar por partes, lo cual implica per se que hay partes que no se aplican, no implica que la certificación es medio coja. Pues yo no creo en una dicotomía. Yo siempre digo que la gerencia de proyectos o la dirección organizacional de proyectos es una. Entonces todo el mundo es bienvenido y todo suma. No está no hay contraposición de los Perfecto. temas. Primer Son punto, herramientas. yo no creo que haya estándares o partes del estándar que no se apliquen, sino partes del estándar que no se aplican en determinados casos, pero tienes que saberlo todo. Como un De cirujano. acuerdo. El cirujano tiene que saber de todo. Y hay casos que le llega uno cada año, pero eso no me implica que van a quitar esa clase de la escuela de medicina. Claro. Entonces, es importante saberlo todo y es importante, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, tener una visión integradora de los temas. Y de lo que tiene que ver con las certificaciones, pues las certificaciones tienen un marco específico, porque si no serían muy difíciles. ¿Sí? Algo sabemos de las certificaciones, es que no hay ninguna que lo cubra todo, porque sería imposible además certificarse. Entonces lo que hay que hacer es poco a poco ir sumando. No todas las respuestas tampoco están en las certificaciones, pero son un paso importante hacia adelante. ¿Sí? Genial, genial. Y otra cosa importante ahí que yo complemento a Mauricio es, hay que tener cuidado que algunas certificaciones se apoyan en el marco, en el estándar. Otras certificaciones, como por ejemplo en lo que se ha convertido PMP, van más orientadas es a cómo piensas, cómo actúas y cómo tomas decisiones. Y no solamente hay un marco detrás, hay muchísimos elementos detrás, no solamente un estándar. Bueno, ¿cómo generar confianza? Pregunta Víctor, para la generación de colaboración donde todos los interesados tienen que tener un rol en la innovación. Se tiene que aceptar que sus colaboradores hagan sus cosas buenas, pero hay CEOs que no están aceptando el cambio que está generando la IA desde Lima. Los CEOs tienen sus propias presiones. ¿Sí? No es que no sean innovadores, no es que no les guste la innovación, es que tienen sus propias presiones. Presiones con los resultados, presiones con Claro. ser muy óptimos en el CAPEX. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer, o digamos, mi enfoque es conectarme y alinearme con las necesidades de los CEO. Los CEO son resultados, ¿sí? Si resulta que haces una propuesta y esa propuesta va a llevar a unos resultados al CEO, el CEO va a dejar de ser tu detractor, va a dejar de ser la persona que no te deja avanzar para ser tu primer patrocinador, porque Ujú. eres el primer interesado en los resultados. A veces nos quedamos en el procedimiento, en la herramienta, y no conectamos suficientemente con el negocio. Ejemplo, aquí el tema no es, de hecho, mi PMO no se vende, nosotros no se lo vendemos a nadie. Mi PMO es una herramienta que es un valor agregado de consultoría que nos acerca a un resultado, y en ese sentido o sea, logramos sintonía con nuestros clientes y los líderes de las compañías. Entonces es importante eso, es importante tener un lenguaje y una plena alineación con el negocio cuando se genera este tipo de propuestas, porque son propuestas que asustan, ¿sí? Y el SEO vive al día, vive del día a día, entonces puede generarse, digamos, una dificultad de comunicación, por así decirlo, o de visión.
Ok, acá hay otra de Juan Andrés que dice, mi PMO le entrega al usuario estadísticas de cómo va mi proyecto con respecto a la planeación, como variables de mercado, macroeconomía, restricciones normativas, etcétera. No vamos hasta por allá, pero sí en mi PMO sí podemos incluir líneas de base. O sea, ahí incluimos líneas de base de cronograma, líneas de base de presupuesto, porque antes que nada es una solución. Nuestros clientes pueden hacer seguimiento ahí, si quieren. No pretendemos ser el reemplazo de ningún proyecto online ni nada de eso. Es algo muy general, muy corporativo, pero ayuda muchísimo a la comunicación desde el punto de vista de la solución. Pero al mismo tiempo, a nivel investigativo, pues claro que nos ayuda muchísimo a entender la correlación del cumplimiento de las líneas de base y la aplicación de mejores prácticas. Correlación que, entre otras, todos intuimos, o sea, todos intuimos que si aplicamos ciertas mejores prácticas nos va mejor con el cronograma. Todos Claro, intuitivamente tenemos esa idea, pero no sabemos exactamente cuáles son las mejores prácticas que más afectan y cuánto afectan el desempeño. Y es ese data driven, es ese basado en datos el que estamos buscando, esa profundización. claro. Y acá dicen de alguna manera, Mauricio, ¿y cómo hago para alimentar mi PMO con mi data? Pues Eh, estoy parafraseando a Pedro. es súper fácil. Tú vas a tener una metodología. Todas bueno, muchas organizaciones tienen una metodología, ¿verdad? Que son unos documentos, una serie de procesos, una serie de decisiones. Mi PMO viene para que lo alimentes, montes los documentos, montes las decisiones, montes ciertos parámetros, lo montas ahí. O sea, hasta de cierta manera comienza siendo como un gestor documental. La idea es que te encuentres cosas muy familiares, cosas que puedes usar todos los días, ¿verdad? Claro, Lo alimentas y simplemente arrancas con los proyectos y te van saliendo los documentos tal cual lo dijiste, pero cada que tú lo estás usando, estás solucionando tu proyecto, pues también estás evolucionando en tu compañía. ¿Sí? claro, perfecto. Es súper simple, o sea, no van a encontrar nada diferente y además porque así fue diseñado a cualquier G Drive o cualquier herramienta de mercado, van a encontrar cosas muy parecidas, absolutamente parecidas, porque esa era la finalidad, que fuera muy Claro. simple. De Perfecto. hecho, es muy chévere que tú dices que lo asimilas a una red social, ¿no? Y eso ya implica mentalmente y socialmente dentro de la compañía un tema distinto, chévere. Sí, de hecho Eh, les quiero mostrar algo central. dale, Estoy estirándome aquí un poquito, pero es que sí, a mí me encanta poder compartir. claro, Cuando ustedes abren un proyecto, la primera sensación que tienen de los proyectos es que es un chat, así como funciona WhatsApp for PC, y pueden chatear. Resulta que nosotros tenemos cómo analizar la conversación, no para hacer control ni nada de esas cosas. Eso no, de hecho eso está absolutamente descartado, sino para entender dentro de la conversación, cuál es la correlación entre la conversación y lo que ocurre dentro del proyecto. Entonces empezamos incluso a leer ese tipo de cosas, que tenemos la capacidad de leer el lenguaje natural y convertirlo en data. ¿Sí? Todo este proyecto ha sido posible por el apoyo del Ministerio de Ciencias y Tecnología del gobierno colombiano. Nosotros recibimos capital semilla para desarrollar toda la tecnología y toda la investigación que continuamente hacemos del SENA, que es un instituto muy importante de educación pública aquí en el país para quienes no son colombianos. Y, y por supuesto, pues Proyectiza está sirviendo como gestor, pero en el fondo lo que estamos haciendo es uniendo a la academia, porque estamos con asociación a muchas universidades muy respetadas, grandes empresas, ¿verdad? Y el sector productivo. Al final lo que hacemos es juntar esos sectores que siempre deberían estar juntos, pero que no es tan fácil porque se necesita algo concreto y se necesita definir un medio ambiente donde todo el mundo se sienta cómodo. ¿A qué me refiero con eso? Los SEO son súper prácticos y orientados a resultados, las empresas, eso lo estamos dando. Las universidades necesitan plataformas de investigación y procesos de investigación muy bien montados, eso ya los tenemos también, ¿verdad? Entonces, ese, digamos, ha sido nuestra labor. No sé si hay alguna otra pregunta final o algo más que pueda compartir. está reventado el chat de preguntas, Mauricio.
Yo Sí. creo que la oportunidad se da para que tengamos una parte 2, como estábamos hablando ahorita en back office, ¿no? Antes, detrás de telones, donde nos puedas hacer ya una demostración y responder más preguntas, algo más práctico. Creo que muy, muy rápido cuando, bueno, también cuando tu agenda lo dé, nos permitas tener esa segunda parte para poderlo hacer, porque sabemos que estás corto de tiempo. Puedes responder una pregunta, dices, ¿sí? Sí, un par de preguntas finales. Un par de Pues hay preguntas, una listo. aquí interesante de Juan Pablo. ¿Mi PMO es solo para proyectos en cascada o se puede ocupar con agilidad y control de sprints? Porque si ocupamos Gantt y líneas base, eso es método tradicional y no ágil. No, tiene de todo, pero no solo tiene, o sea, tiene diferentes, de nuevo, nosotros vemos la dirección de proyectos como un todo. Entonces estamos alimentando continuamente a mi PMO con muchísimas mejores prácticas. Noten que no he mencionado únicamente el PMI. Entonces tiene las del PMI, son una base importante, pero también tenemos metodologías ágiles y tenemos otros enfoques. Por ejemplo, estamos muy metidos también, incluimos también para que los robots tengan esos sabores, esos sabores de lado, temas de gestión de proyectos sostenibles y otras fuentes, porque al final de lo que se trata es de lograr enfoques metodológicos muy amplios, ¿sí? O sea, que en una sola ruta tengamos algo de cascada, algo de técnicas ágiles, otros temas de gestión de temas sostenibles y que al final la gerencia de proyectos cada vez se enriquezca más. Claro, claro, claro. Mira lo que dice Elías. ¿Se puede pensar en la inteligencia artificial de segundo orden? Es decir, basarse en logros o resultados de inteligencias artificiales en otros proyectos de otras organizaciones de mayor o menor madurez y armar un clúster, una red neuronal imagínate una, como si fuera una red neuronal de inteligencias artificiales, no sé, estoy elucubrando, pero interesante, ¿no? Así está siendo diseñado. Nosotros comenzamos siempre protegiendo muchísimo el medio ambiente de cada cliente, pero Claro. nuestro objetivo es armar verticales. Es decir, que el aprendizaje de una compañía en Uruguay, muy similar, te sirva en Ecuador, pero a nivel de metadatos. O sea, obviamente los datos Claro, específicos pues no son, pero es ahí donde empezamos a encontrar grandes posibilidades de armar redes neuronales y también modelos genéticos. Nosotros utilizamos tres tipos de técnica de inteligencia artificial: ujú, redes neuronales, algoritmos genéticos y utilizamos una técnica que se llama técnicas de enjambre. O sea, cada que ustedes ven a muchos pájaros volando juntos o un montón de peces nadando juntos, hay una técnica de inteligencia artificial que sirve muchísimo para tomar decisiones como un enjambre, como una cantidad así de palomas que claro. están volando juntas. Y es ahí donde ¿Sabes qué aparece esa me, oportunidad. yo no sé si tú eres tan geek como yo, pero si leíste de pronto Fundación, ¿no? Entonces es algo como parecido a cómo se comporta ya el enjambre de entes individuales y cómo eso llevaría a tomar decisiones más parecidas a los que tomamos en conjunto, ¿no? La psicohistoria. Pero bueno, es simplemente para, Tal cual. para hablar. Es algo que nos llevaría hacia allá y es algo muy interesante, Mauricio, muy interesante. Pero estamos mezclando todo eso. O sea, nada más que eso tenemos mucho cuidado de no mencionárselo al empresario, porque lo asustamos, pero estamos Claro, haciéndolo. claro, claro. Hay alguien que dice que mi PMO me parece demasiado invasiva. ¿En qué sentido? Ah, ¿o ¿Mm? solo dijo eso? Solo dijo que le parece demasiado Sí, invasiva. No, puede ser que cuando se habla de metadatos haya un poco de temor. O sea, invasiva porque estamos aprendiendo absolutamente de todo, ¿verdad? Pero aquí lo importante es para qué se usan los datos y con qué, digamos, con qué ópticas se emplean. Nosotros no queremos vender ni publicidad, de hecho no vendemos el software en absoluto. Lo que nosotros queremos sí es aprovechar todo lo posible y, digamos, permitir que la evolución de cada organización se dé lo más rápido posible. Y para eso necesitamos aprender muchísimo, ¿sí? claro. Cuando nosotros firmamos un contrato, por supuesto también hay opciones. O sea, nuestros clientes nos dicen, oye, no quiero compartir esta metadata. Ok, está bueno. Pero todo para nosotros, por supuesto, es una contribución importante. Claro, Ok. el asunto es que si se queda dentro de la organización, pues se mete muy profundo, pero no es invasivo, porque
profundizar para aprender y profundizar para mejorar, creo que no tendría esa connotación como entre comillas negativa, sino todo lo contrario, muy, muy positivo. Claro, Pero se entiende la inquietud. tienes que navegar muy profundo, pero es con un sentido muy positivo, muy, muy positivo. Sí, se entiende la inquietud. Algunos podrían llegar a sentir eso, pero la verdad es que en realidad lo único que estamos haciendo es tratando de que los modelos que diseñamos mejoren, cada vez mejoren más para el bien de Correcto, de las mismas compañías. perfecto. Súper, Bueno, súper, súper. debo dejarlos, les agradezco el espacio. Perfecto. Saludos a todos allá, a los que están Mauricio, conectados. un gusto haberte tenido acá, muchas gracias. Te esperamos Mu- para la parte 2, ¿no? Ya te comprometo ahí de abusivo. Yo Muchas encantado, gracias, Mauro. siempre encantado. De hecho, 15 minutos, 20 minutos más, pero se me pasan volando. Yo feliz. Bueno, Bueno, Mauricio, un gusto, que Mauro, estés muy muchas bien. gracias. Chao, Muy feliz Mauro. día. Chao, Gino. Gracias por Chao este a todos. valiosísimo conocimiento. Bueno, Vale, Bueno, chao. nosotros vamos a seguir acá hablando un momento porque vamos a hacer la sobremesa, ¿ok? Hagamos la sobremesa juntos, no se nos vayan. La idea es que podamos usar el chat y si alguien incluso quiere que le abramos micrófono, Mauricio, eh, usar el chat para que hablemos qué les pareció esto. ¿Qué están pensando ustedes utilizar de inteligencia artificial? ¿Quién está usando ya la inteligencia artificial? sí, pueden levantar ¿Y la mano cómo lo está quienes usando? ya tienen inteligencia artificial en alguna parte de sus proyectos. Sí, Marco dice yo. que ya, Ujú. nadie más. Bueno, yo quisiera, mientras van pensándolo y van escribiendo, yo voy a compartirte pantalla porque quiero hacer una profundización de algo muy, muy chévere em, que dijo Mauricio, ¿sí? Y es que Mauricio nos dijo algo y es que nosotros debemos pensar en aprender experimentando. Y eso se quedó como muy general, ¿no es cierto? Y Ujú. no sé si ustedes cayeron en cuenta que yo en algún momento le dije, ven, qué hermosa definición qué definición tan poética de agilismo, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque es que alguien preguntaba, ven, ¿no será que se me asustan? ¿No será que es asustador? ¿No será que es un problema ese tema de la experimentación? Qué cosa tan compleja, pensar en el método científico y no, me enredo, me enredo. No, para nada. Porque es que cuando tú trabajas con marcos de trabajo iterativos e incrementales, que no tienen que ser Scrum, no tienen que ser Scrumban o XP, cuando tú trabajas por Ujú. iteraciones cortas, ¿tú qué haces realmente? Tú vienes, planeas, ejecutas durante un ciclo, validas, entregas, ¿no es cierto? Entregas un incremento y continúas, ¿ok? Cuando tú aquí, antes de entregar, haces una evaluación de lo que hiciste y aprendes, lo que en Scrum y en algunos modelos de Scrumban llamamos una retrospectiva, ¿no es cierto? Pues ya estamos experimentando y ya estamos mejorando y ya estamos usando método científico. Sí, es así de Sí. sencillo. Entonces, no hay necesidad de complicarse y de enredar a la gente. Simplemente cuando tú iteras, cada vez que iteras, estás usando método científico. Cada vez que aprendes todos los días en un daily, estás experimentando. Cuando traes una técnica distinta para manejar una reunión, tú estás experimentando. Entonces, eso es natural. No hay que dejarse como enredar en términos de que experimentar y entonces vamos a volver esto un ensayo, un laboratorio en una empresa, tenemos que producir. No, tranquilos. O sea, eso se da por naturaleza, es propio del marco de trabajo. Lo que sucede a veces es que no nos cuentan bien el marco de trabajo y no entendemos bien el marco de trabajo. Entonces, no se dejen enredar, es lo mismo, ¿ok? Es usar experimentación. Scrum, Kanban está basado en un proceso empírico, un control de proceso empírico. Y eso implica experimentación. Ya, tranquilos. Mauricio, creo que tenemos un montonón de gente tratando de contarnos cosas, ¿no es cierto? Sí.
Veamos acá. Estoy aplicando la inteligencia en un proyecto de salud pública. Dice Marco. Dice Adriana, yo uso Hola, inteligencia Marco. artificial para optimización de HUs, gestión de riesgos y para Historias de redacción de usuarios. correos. Interesante, Bueno, interesante. súper. Si un proyecto fracasa habiendo utilizado inteligencia artificial, ¿quién es responsable? Yo creo que ¿Usted? como decía Mauricio, la inteligencia artificial nos ayuda, pero no debería tomar decisiones por nosotros. Siempre somos nosotros los que, por lo menos en estos primeros estadios de la inteligencia artificial, deberíamos tomar las decisiones. Es Yo muy creo que riesgoso, yo no lo sí, haría, no, dejarle no, la no. decisión a una IA. Voy a dejar de compartir ya, Mauricio. Me parece que de alguna manera es un poquito perezosito que nosotros hagamos un copy-paste, ¿no? Hay gente que Hmm, seguramente lo estará usando así, pero lo que nos hemos dado cuenta con Mauricio y en el uso individual que yo le doy a la inteligencia artificial en proyectos y en mi vida, es una buena manera, es una buena herramienta, sirve, nos agiliza cosas, nos organiza, nos permite hacer investigación mucho más fácil, bueno, pero es la base, o sea, tú tienes que revisar y la responsabilidad no puede dejar de ser tuya, es como cuando tú delegas. total. Pues si tú le vas a delegar a un ayudante humano o a un ayudante de inteligencia artificial alguna tarea, la responsabilidad sigue siendo tuya como líder, Y yo creo siempre. que la palabra clave es ayudante. La inteligencia artificial Sí, no va a ser un gerente de proyectos. Es un todavía no ayudante estamos. a Es, actividades de la gerencia de proyectos. es que ¿Sí? a veces nos confundimos y pensamos que estamos en ese estadio de que la inteligencia artificial ya es Skynet o ya es HAL 9000 o ya es Jarvis, ¿no? No, no hemos llegado a eso. Tenemos unas inteligencias artificiales parciales muy específicas que fueron entrenadas para saber cosas específicas y para hacer cosas específicas. Y son muy rápidas haciendo eso, ¿no más? Pero estamos todavía lejos de tener una inteligencia artificial universal, es que se me olvidó el nombre, General. general. Exacto. Dice Ricardo, yo estoy en la industria de la construcción, pero al menos aquí se ve eso un poco lejos. Se implementa BIM, pero más allá de eso, sobre todo los organismos gubernamentales, no experimentan mucho, sobre todo por la seguridad y la información. Claro, ¿Sí? Hay que claro, tener en claro. cuenta que hoy en día, por lo menos las inteligencias artificiales generativas, son inteligencias que absorben todo lo que tú les dices y pasa a ser de ellas. Y las organizaciones detrás de estas inteligencias ponen en sus términos de referencia los que uno dice, sí, ya leí y que nunca lee, que toda la información que uno les ponga es propiedad de la inteligencia artificial. Y eso está causando mucho revuelo, porque al principio Claro. muchas personas, por ejemplo, hacían que la inteligencia artificial generara código para plasmarlo en una aplicación y sacarla al mercado. Pero es que ese código ya no es tuyo. Ese código es ahora de la empresa que desarrolló la inteligencia artificial y te puedes meter en grandes problemas de derechos, de patrimonio, de propiedades, de intelectual, solamente por O, eso. o temas de secreto, si eventualmente compartes secretos de tu organización, por ejemplo, sin tener el permiso, ¿no? David dice que está usando algoritmos para medir y mejorar la ruta crítica de proyectos. Em, Diego Súper. dice que el temor es perder el control como en 2001 dice del espacio. Sí, Con lo HAL nombramos 9000. ahorita, Diego. Hall 9000, así se llama mi equipo. Alexander dice, claro, que la reunión de retrospectiva impulsa la mejora, pero en definitiva eso no es otra cosa que llevar a términos prácticos el método científico, si tú te pones a darte cuenta, Alexander, ¿sí? O sea, Sí, Scrum es método científico. tal cual. Sigue. Dice Marco, me falta mucho, pero una de las grandes ideas es aplicar la inteligencia artificial para apoyar al equipo de cirujanos cuando se presente una intervención quirúrgica electiva, que permita que el sistema le solicite la preparación todo en la referencia de datos antes de entrar a la intervención, que la inteligencia artificial me solicite los datos del paciente. Además de eso, evalúe los resultados y los posibles exámenes que puedan garantizar el éxito de la intervención.
Según ellos, voy a la locura, pero me llevo a muchos por delante. No es que le deje el control a la IA, pero ayuda. ¿Sí? Yo creo Hay que que si tener en cuenta ponemos que, las tres leyes de la robótica de Asimov, de Asimov, alguna manera, pero sí, bueno, eso es una charla más profunda, es hay otra que cosa. tener en cuenta que sí, y de acuerdo con expertos, hay profesiones que están peligrando con la inteligencia artificial. Profesiones que se basan en toda su carrera en el estudio de grandes cantidades de información para generar decisiones. Verbigracia, derecho, abogacía. Sí, son carreras que pueden estar peligrando, pero igual, si usamos la inteligencia artificial como un apoyo y nosotros somos los que tomamos decisiones, yo creo que va a pasar un buen tiempo antes de que la inteligencia artificial pueda llegar a tomar esas decisiones cruciales, porque nosotros también tenemos en cuenta algo, la ética y el comportamiento humano. Y eso va a ser algo que muy difícilmente va a poder ser imitado por una Claro. inteligencia Y artificial. O si no, algo miren la última de Misión Imposible. algo que dijo Mauricio, de hecho antes de irse lo confirma Mauricio. Yo estoy con Mauricio y Mauricio, hola Mauricio, y bueno, voy a decirte Fernando hoy. Eh, la idea es que lo que nos dijo Mauricio en ese sentido es muy interesante, ¿no? Porque nosotros no podemos pensar em, que la inteligencia artificial va a reemplazar, incluso cuando tengamos una inteligencia más cercana a esos ideales, ¿no? O a esas utopías, no hablemos de ideales, pero nosotros tenemos que utilizarla como una herramienta. La inteligencia artificial no puede tener esa intuición que genera la experiencia en el humano. Las conexiones neuronales y las sinapsis que tenemos nosotros son caminos que encontramos. Mauricio decía, es que no les pasa que ustedes por intuición saben, después de que ya tienen 5 o 10, 20 años de experiencia en algo, ya saben que deben hacerlo así. ¿Por qué? Ah, no tienen el dato, ni el big data, ni el big data, ni la metadata de la inteligencia artificial. No, pero saben que deben hacerlo así. ¿Por qué? Porque ya saben que obtienen buenos resultados. ¿Por qué? Mi intuición me lo dice, mi experiencia me lo dice. Eso todavía es muy complejo para una inteligencia artificial. Y es que la intuición No sé si es lleguemos allá, de entrenada. hecho. La intuición es entrenada. No tiene la misma intuición. Un médico que lleva 30 años operando pacientes de cáncer que un médico que acabó de salir de la universidad y se enfrenta a un paciente con cáncer. Es todo ese entrenamiento que tenemos los seres humanos a medida que avanza la experiencia. Es fundamental. Y Sí, eso es lo son que nos da la horas y intuición. horas. Sí. Claro. Es que lo llamamos intuición y parece que fuera una palabra como chistosa ahí, como que viene como del, no sé, como algo surreal, ¿no? Y no, la intuición es lo que dice Mauricio, o sea, son horas y horas de vuelo, son horas y horas de cirugía, son horas y horas de ver radiografías, son horas y horas de gerenciar proyectos. Ya lo hueles de lejos, decimos con Mauricio, ¿no? Ya lo ves de lejos y, oh, Dios mío, ya Exacto. viene. ¿Y usted cómo supo? Ya sabía. Como cuando a mí me preguntan, y me ha pasado muchas veces, Mauricio, tengo un problema, el proyecto no me está mostrando valor ganado. De una vez le digo, tú pusiste los recursos después de poner la línea base. Dicho y hecho. Así de fácil. Dice Ismael, el uso de la inteligencia artificial profundizará la desigualdad entre los países, no solo entre los países, entre las clases sociales, entre los niveles culturales. La inteligencia artificial ya no es algo opcional, no es si lo quiero usar o no. Es como llegó el celular, como llegó la televisión en su momento, como llegó el teléfono, o lo usamos o morimos. Claro. Así se va a convertir esto. Pero Entonces, ahí, es ese uso. ¿Cuál es la ventaja? La inteligencia artificial está al alcance de todos. Hay países en donde, por ejemplo, el acceso a ChatGPT no es permitido, pero con una VPN lo puedes acceder. Sí. claro, lo que pasa es que tienes que tener internet y pues hay muchas personas en el mundo que todavía no tienen acceso a internet, que es de pronto a lo que va Pedro. Pero ahí hay más cosas, no solamente entre los países y las personas y las clases sociales, como dice Mauricio, y los tecnócratas o no tecnócratas.
yo veo un avance en términos de distopías que hablan de, de el mundo regido por corporaciones más que por gobiernos, ¿no? Veo que hay un avance en ese sentido y si ustedes se dan cuenta, muchas de esas inteligencias artificiales, las más importantes las están desarrollando organizaciones privadas, ya no universidades con patrocinio del gobierno. ¿Ok? También hay de esas, obviamente, pero las más importantes, las que están mandando, eh, son resultado de investigaciones de corporaciones. ¿Y qué pasa con la computación cuántica? ¿Quiénes son los más avanzados en computación cuántica? De nuevo, corporaciones. Oraciones. Cuando tengamos esa mezcla, imagínense toda la mezcla de robótica, nanotecnología con inteligencia artificial y computación cuántica junta. Y es por lo Bueno, que Mauricio, decían, por lo que decían acá, los gobiernos le tienen temor a utilizar algo por proteger la información, por proteger la seguridad, y muchas veces es de ese ámbito de la seguridad de algunos países de donde surgen todas estas innovaciones. A DARPA le debemos la existencia de Internet y DARPA era un proyecto militar, sí, claro, para, claro, claro. para poder estar comunicados durante la Guerra Fría en caso de una guerra nuclear. Pero Entonces, un proyecto militar es un proyecto gubernamental. Y si hmm, vemos muchas de esas, el desarrollo de los computadores, los primeros en los años 40 y 50, fueron desarrollados por universidades, pero con plata del gobierno, no eran corporaciones. ¿Sí? sí. Entonces, eso es interesante. Nos faltan 5 minutos, Mauricio, para que Se vayamos te cerrando. cayó la cédula, ingeniero. Bueno, dice Magda, Estuvo, es que él estuvo ahí, Marco. yo estuve en los inicios. Estoy estudiando todo acerca del tema de IA y se compone de entradas y salidas. La IA va a reproducir de acuerdo a lo que ingresemos. La clave es el ingreso de lo que necesitemos. Todo puede funcionar muy organizado y ser la mano derecha como Excel. De acuerdo, Magda. Y es eso. Sí, Cuando uno sabe o conoce cómo está construida una inteligencia artificial, pierde todo ese halo de ciencia ficción y de incertidumbre, porque en y se última pierde, instancia son proximidades de datos, proximidades de información en redes neuronales, en bases de datos, que entran, se estudian, se analizan y sale este resultado. Es estadística. Sí, y se pierde el miedo también porque se empezamos a le pierde el utilizarlos. miedo. Bueno, Exacto. Mauricio, entonces vamos a dar por terminado hoy. Muchas gracias por sus opiniones, por la paciencia de siempre de tenernos acá con problemas de sonido a veces. No, hoy Eh, estuvo perfecto. bueno, dale, Mauro. Bueno, por otro lado, la semana antepasada tuvimos nuestra semana élite y semana pasada, perdón, tuvimos nuestra semana élite. Está abierto el replay para que lo revivas acá. Va a estar abierto solamente hasta este domingo. No va a estar abierto más tiempo. Puedes entrar a este código QR, escanearlo, revivir la semana élite y si ya viste y quieres ser un gerente de proyectos élite, este viernes cerramos postulaciones. Ya no hay más, no va más, no sabemos cuándo volvamos a abrir este espacio de formación de Aprovechen, altísimo nivel. muy interesante. Y Por queremos favor, invitarlos eso. a que nos sigan, a que nos comuniquemos por LinkedIn. Aquí están nuestros códigos, nuestros enlaces. Conéctense ahí, hagámonos amigos en LinkedIn, charlemos, compartamos artículos, compartamos información. Nos encantará hablar con cada uno de ustedes en LinkedIn. Sí, Acá están nuestras redes. Adelante. conectémonos, así podemos tener charlas más enriquecedoras, seguir ampliando esto que hacemos aquí, que es hablar, tener conversaciones chéveres, ¿no? Sigue, Mauro. Y bueno, eso es entonces, les recuerdo nuestro siguiente webinar, el día a día de un Agile Coach como parte de una serie que empezó hace unas sesiones con el día a día de un gerente de proyectos
Y vamos a seguir con varios, el Agile Coach, el PMO, el productor, en fin. Bueno, René, Bueno, muchas Mauricio, gracias por estar otra vez acá. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, envíen esto a sus colegas, a sus amigos, a sus enemigos, si es muy malo. Y así de nos, malo es. Si crees si que es es tan muy malo, malo, envíenlo a mándaselo a tu sus enemigo. enemigos, ¿sí? Y nos vemos en 8 días en un nuevo miércoles de gerencia de proyectos. Muy Mauricio, hasta feliz luego. día Que estén para muy bien. todos. Un abrazo para todos. Nos vemos el miércoles.